El ridículo de la reencarnación. Aunque hay muchas variantes sobre la creencia de la reencarnación, podemos definirla como la doctrina según la cual el alma del hombre pasa a través de varios cuerpos, hasta que se libera de todo vínculo con la materia. La reencarnación es una creencia de origen oriental, difundida en los ambientes de la nueva era, con algunos retoques de occidentalización que la han puesto de moda, incluso entre cristianos que se han apartado de su propia fe. Esta concepción parte del presupuesto de que las almas, después de la muerte, se reencarnan en otro cuerpo y vuelven a esta vida para pagar por obras que hicieron en el pasado, como es en el caso del hinduismo, o para perfeccionarse vida tras vida, como es en el caso del espiritismo. La versión que se difunde más en Occidente, gracias a la literatura espiritista y gnóstica, es mucho más seductora, porque deja de lado los aspectos más duros y negativos, como puede ser el castigo en próximas vidas, para centrarse en un plan egocéntrico de autorrealización, madurez espiritual, evolución y acumulación de experiencias, dicen. No cabe duda de que estas doctrinas quieren dar una respuesta a problemas existenciales, como el origen del mal, el porqué del sufrimiento, la existencia de desigualdades, el sentido de la justicia más allá de la muerte, pero niega el amor de Dios, la salvación, el perdón divino, y no asume el libre albedrío, sino un destino fatal movido por una ley implacable donde cada uno solo está en manos de sí mismo. Es muy triste ver cómo cristianos que desconocen en profundidad su propia fe han asumido una avalancha de doctrinas extrañas a su fe, como si fueran conciliables con ella. Han sido influidos culturalmente por las creencias espiritistas, teosóficas, antroposóficas, esotéricas y gnósticas, especialmente y como hemos dicho, promovidas por la literatura New Age. Para la fe cristiana, el ser humano tiene una identidad única en cuerpo y alma, y no hay karma, ya que existe el perdón de Dios, que salva. Jesús mismo le dice al ladrón en la cruz: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso», por lo que encontramos aquí un ladrón sin karmas y sin reencarnaciones, que llega al cielo definitivo. Creer en el amor infinito de un Dios que salva y perdona no admite la soledad de estar en manos de una ley fría y universal de causa y efecto. Además, para una antropología cristiana, la reencarnación banaliza la muerte, el cuerpo y la propia identidad, convirtiendo a estas en meras realidades accidentales. Para enfatizar este ridículo de la reencarnación, os leo un extracto de la obra maestra del padre Angelo Zacchi, llamada El origen y los destinos del hombre. Vamos a resaltar los lados ridículos que presenta la reencarnación. Estos son muy numerosos y no solo admiten la transmigración de almas en animales o plantas, sino también únicamente en cuerpos humanos. Cualquiera puede imaginar fácilmente los lados grotescos de esta reencarnación del ego, dada la imposibilidad en que nos encontramos de determinar la identidad de este último. Así, por citar algunos, no sería difícil encontrar que quien es en relación con una determinada persona, padre, marido, amigo, amo, mañana en una futura reencarnación se convierta en relación con la misma persona, en hijo, esposa, enemigo o sirviente, y que por tanto debería odiar lo que ahora ama y amar lo que ahora odia. No sería difícil que mientras acariciamos a un niño, transportados por esa sonrisa angelical suya, con toda su inocencia, que parece revelar la virginidad del alma y del corazón, nos encontremos frente a algún famoso criminal, un ladrón, un traidor a la patria, que vino a pagar por crímenes pasados en la tierra. No sería difícil que nuestras caricias y nuestro entusiasmo se desprecien de esta manera en quienes merecen desaprobación y odio. Los padres, en lugar de alegrarse y sentirse orgullosos de haber dado existencia a una criatura inocente, tal vez deberían entristecerse por tener en su casa un viejo criminal condenado por sus fechorías a los trabajos forzados de la vida.
A menudo, en medio de las adversidades de la vida, especialmente ante las persecuciones de nuestros semejantes, sentimos un profundo consuelo al examinar nuestra conciencia, tranquilos bajo el escudo de sentirnos puros, y decimos con orgullo: sé que no merecía todo esto. Pero si la vida presente es la sanación de vidas anteriores, si tal vez tenemos detrás de nosotros un pasado oscuro y equívoco, un pasado entretejido de culpas, ¿cómo podríamos estar satisfechos con nuestra inocencia? ¿Cómo tendríamos derecho a declararnos indignos de los males que sufrimos? No tiene sentido seguir insistiendo. Lo que hemos dicho prueba suficientemente que la reencarnación debe ser rechazada, no solo porque es contraria a la concepción cristiana de nuestros destinos futuros, sino también porque es contraria a las exigencias de la razón. No se sostiene ni como hecho, ni como simple hipótesis. Nunca podremos pedir por ella ni alimento para nuestras esperanzas, ni consuelo para nuestros dolores, a pesar de que parezca lo contrario. Es más adecuado para bajar el tono de la vida que para subirlo. Sinceramente aceptado, llevaría a las almas nobles a un pesimismo descorazonador y a las almas mediocres a una existencia aburrida y estancada, de la que escaparía toda aspiración redentora, todo cálido soplo espiritual. El hecho de que tuviera y tenga un gran número de seguidores, el hecho de que esté tan de moda, que lo veamos en tantas filosofías imperantes, el hecho de que haya tenido y que tenga todavía un gran número de seguidores, no vale mucho. Lo encontramos entre los antiguos pueblos egipcios, babilonios, galos, etc. Pero hace su aparición solo cuando las tradiciones más puras de la raza humana se nublan. Lo encontramos también hoy entre los pueblos de Oriente, especialmente entre los indios. Pero aunque los teósofos los ensalzaban como custodios de la verdadera sabiduría, no parecen haber dado evidencia de un gran vigor de pensamiento filosófico, ya que nunca han surgido en tantos siglos de las nebulosidades del panteísmo y la tristeza del pesimismo. La doctrina de la reencarnación no ha carecido de la adhesión de algunos filósofos famosos. Basta recordar a Pitágoras o Platón, por ejemplo. Pero se trata de casos muy explicables, cuando se intenta establecer con exactitud su génesis. La mayoría de los grandes pensadores siempre han estado en contra. Además, no es solo la reencarnación la que puede contar con el apoyo de muchos filósofos y de muchos pueblos. Otras doctrinas ciertamente erróneas, como el politeísmo, pueden hacer lo mismo. Si algo prueba el amplio consenso encontrado por la reencarnación, no es ciertamente el valor de la doctrina en sí misma, en sus características específicas. Solo prueba la verdad del elemento que está en su núcleo, es decir, la existencia de una vida futura, en la que cada uno será recompensado o castigado, según sus propias obras. Solo aquí hay luz pura, que fluye espontáneamente de la inteligencia humana. El resto es una frágil y pobre construcción de soñadores. San Agustín decía sobre estas doctrinas: rechacémoslas y riámonos de ellas porque son falsas, o lamentémonos de la importancia que se les da. Son, hermanos míos, grandes aberraciones de grandes médicos. Podemos hacer nuestras las palabras del gran filósofo cristiano y cerrar con ellas esta breve crítica a la reencarnación. San Agustín, hablando con Porfirio, que a diferencia de Platón y Plotino, restringía la transmigración de las almas únicamente a los cuerpos humanos, escribe: tal vez se avergonzaba de creer que la madre, convertida en mula, llevaba sobre sus espaldas a su propio hijo, y no se avergonzaba de creer que la madre, una vez más niña, se casaría con su hijo. Está establecido, dice San Pablo, que los hombres mueren una sola vez y que después de la muerte son juzgados.